Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La Guerra del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 64. Rafael logró traer todos sus 7 a la discusión, después de que él y su gente se fueron para prepararse para su parte en lo que estaba por venir. Solamente Galen y Dimitri se pararon con él en la sala de guerra, todos los otros en el altavoz. No quería que todos regresaran a la ciudad de esta manera, les dijo, después de que habían hablado de tácticas y estrategias, conscientes de que no solo eran sus 7 en la línea de fuego, sino sus mujeres. Holly, con una mente rápida y un significativo entrenamiento bajo su cinturón, estaba detrás de las líneas enemigas, mientras que Honor, una cazadora perfeccionada bajo su preferencia por actividades académicas, luchaba junto a Veneno. La Andrómeda de Naasir se había quedado en el refugio con la Yesami de Galen. Ambas mujeres morirían antes de permitir que el daño llegara a los preciosos hijos de todos los guerreros que habían volado para luchar en las diversas batallas que se desarrollaban alrededor del mundo. Si el enemigo volaba sus ojos hacia el refugio, Naasir y Galen estarían lejos de las mujeres que tanto amaban. En cuanto a Jason, su princesa era más dura de lo que parecía. Mailla estaba trabajando en la enfermería. Resultó que ella había estudiado en silencio con los sanadores de la torre en los años después de que quedó claro que Li Yuan se elevaría nuevamente. Era lo suficientemente hábil ahora que ella podía encargarse de heridas leves, dejando a los sanadores libres para concentrarse en los más críticos. Luego estaba su consorte. La había visto por última vez con una mancha de sangre seca en la cara y un corte en el cuero reforzado de su chaqueta, donde una espada se había acercado peligrosamente a su cuello. Sabía que ella estaba en Central Park en este momento, entre las tropas. Él se preguntó si se había dado cuenta de lo real que era su manera, no en el modo distante de una emperatriz, pero en la forma tranquila y capaz de una reina guerrera. Ella cabalgaría con él a la batalla hasta el final. Arcángel, como si le hubiera conjurado pensando en ella. El cálido acero de la voz de Elena llenó su mente y de repente el poder en sus venas se sintió un toque menos frío, un poco más humano. ¿Tienes un poco de tiempo? Creo que a nuestras tropas les haría bien verte. Estaré ahí, pronto. Volvió su atención a sus 7. Tienen sus tareas. Descansen si son capaz. Coloquen lo que puedan y preparen a sus luchadores para lo que se avecina. Sería la batalla más terrible de todas. De eso estaba seguro. Vivek había logrado colar más de sus insectos en el área de Li Yuan, y las imágenes que habían regresado a ellos, aunque hubieran sido dispersas, mostraban un montículo de carne tamaño imposible. Muchos de los ángeles y vampiros estaban apenas heridos, y sin embargo se habían sentado en su lugar, listos para ser consumidos por su diosa. No todos tenían los ojos muertos que hablaban de falta de libertad. No puedo entender por qué le siguen incluso después de haber visto en lo que ella se ha convertido. La voz tranquila de Aodan, el ángel hablando desde una posición centinela cerca del puerto. Ya no es una cuestión de lealtad, es una cuestión de honor. El más bello de sus 7, con su piel, una cosa luminosa, sus mechones de cabello como diamantes rotos, dijo: Padre, si te hubieras convertido en algo como ella ahora,
no habría permanecido leal. Habría entendido que el arcángel que amaba, el arcángel a quien había jurado lealtad, se ha ido. Hubiera llorado tu muerte y luego habría luchado para terminar con el horror en el que te hubieras convertido. Es por eso por lo que eres uno de mis 7. Sus hombres no eran seres sin voluntad, no lo seguirían sin pensarlo. A Li Yuan nunca le han gustado demasiadas fuerzas a su alrededor. Había una excepción a esa regla: Shi. La capacidad de Shi para pensar por sí mismo, así como su historial anterior de velar por sus tropas, fueron la razón por la cual actuar devoción servil del general sorprendió a Rafael. No sabía si Li Yuan había hecho algo a Shi que lo llevó a seguir incluso cuando ella se alimentaba de combatientes que él había prometido liderar con integridad y cuidado, o si siempre había tenido esa debilidad dentro de él, pero la pregunta era disculparse en cualquier caso. Se enfrentaban a un ejército que se había tragado la píldora venenosa y creía apasionadamente que Rafael y el resto de la cátedra eran una amenaza para Li Yuan porque no la aceptaban como su diosa. Y, después de todo lo que habían ya hecho, no tenían más remedio que seguir a Li Yuan hasta el final, porque eran los vencedores quienes escribirían la historia. Voy a encontrarme con Elena en Central Park, dijo. Dimitri, tómate un descanso. Su segundo había estado en batalla o en la sala de guerra sin parar. Trace puede cubrirte mientras descansas. El vampiro había estado en India cuando las hostilidades empezaron. Los duelos habían aterrizado a raíz de lo que sucedía en la tierra de Nea. Los cruces marítimos eran un riesgo lento y traicionero. Sin embargo, Trace lo había logrado. Llegó a casa a tiempo para unirse a la batalla anterior. En uno de los pocos hombres en los que confiaría el puesto, Dimitri pellizcó el hombro de su camiseta, bajó la cabeza para olerla. Necesito una ducha al menos. Esos ojos muertos libres sangran, podrían y apestan cuando son decapitados. Mantendré el control aquí hasta que llegue Trace, ofreció Galen. Su cabello rojo desordenado alrededor de su cabeza y rayas de hollín en sus brazos. Ve a bañarte. Apestas. No eres exactamente una rosa fragante, bárbaro, murmuró Dimitri. Un resoplido de los altavoces. No me hablen de malos olores hasta que te hayas cubierto con carne de renacido media frita. La voz lánguida de veneno. Tu esposa arrojó una granada en un nudo de ellos que se escabulló hacia nosotros como cangrejos incluso mientras estaban en llamas. Dimitri sonrió de una manera que había sorprendido a aquellos que nunca habían visto el hombre bajo el mortal vampiro milenario. Esa es mi honor. Cuando sus 7 comenzaron a hablar entre ellos, se tomaron 1 o 2 minutos para alimentar sus almas. Rafael caminó hacia el balcón y bien observó su ciudad maltratada. El humo serpenteaba hacia el cielo desde las áreas donde se había eliminado grupos de renacidos, y a la izquierda había una gran cicatriz en el paisaje, estéril y negro. Fue una pequeña bendición que el incidente de los insectos no se hubiera repetido. Con toda habilidad, Charisnon solo podía hacer tantos a la vez antes de que su capacidad se agotara. Hasta donde Rafael sabía, el único de ellos cuyo poder de la cascada era ilimitado era Li Yuan, y eso porque se alimentaba de otros. La curación de Rafael y la creación de la enfermedad de Charisnon tenía un límite. No es que ninguno de ellos tomara este último hecho por sentado. Un grupo de soldados heridos no hizo nada durante todo el día,
pero hicieron suma acercándose a cualquier enemigo sospechoso y observaron los movimientos en las calles por pequeños que fueran. Habían descubierto múltiples renacidos y 3 agentes de sigilo vampíricos, pero nada de insectos. Extendió sus alas, despegó hacia el cielo polvoriento y lleno de humo. Le llevó tiempo llegar a su destino. Sus tropas estaban dispersas por todas partes de la ciudad. Cada vez que veían un grupo en una azotea o reunido en la calle, él aterrizó y les habló. No podía hablar con todos y cada uno de los miembros del ejército, pero sabía que sus palabras viajarían a través de las filas. Impartiría que él se preocupara lo suficiente como para hablar con los 2 líderes de los vampiros Junior y el escuadrón Senior. Levantándose en el aire, después de una breve parada para hablar con un joven unidad terrestre, envió un mensaje a su ejército. Tienen coraje y tienen corazón. Esta es nuestra ciudad y nunca la entregaremos. Pero por ahora, si pueden, descansen. Debemos estar listos para atacar cuando la batalla comience de nuevo. Vio movimientos en varios tejados. Notó que varios artilleros se acostaban sobre sus armas y comenzaban a estirar sus hombros. La torre ya había enviado la misma instrucción, pero esta era diferente viniendo de su arcángel. Sabía que la supervisión se mantendría constante, que nadie caería en un profundo descansar, pero cualquier descanso era algo bueno. Llegó a Central Park minutos después. Las conversaciones que siguieron fueron muy parecidas a las que había tenido en el viaje aquí. Todos sabían que su estado era grave, pero nuevamente no se habló de la derrota. Hablaron solo de escaramuzas ganadas o ideas que tenían para las futuras operaciones. Los escuchó a todos. Encontró al joven Isaac sentado en el suelo nevado con varios de su escuadrilla. El ángel estaba profundamente dormido con la cabeza apoyada contra un árbol y las alas dobladas alrededor de su cuerpo como una manta. Rizos amarillos caían sobre su frente, haciéndolo parecer un niño perdido, pero Isaac no era un niño. Incluso en su descanso tenía su espada a su lado. Sangre seca en el rojo hierro recubría las suelas de sus botas y se rociaba sobre sus palmas. Esas plumas eran de un rico crema en su mayor parte, excepto por el tercio inferior de cada ala. Allí, su coloración era crema moteada de azul oscuro, similar al huevo de un pájaro pequeño. Hoy, manchas de óxido rojo se unían al azul y crema. Quiero encontrar una manta y envolverla sobre él. El susurro de Lena fue seguido por el roce de su ala contra la de él, su fuego de tormenta arqueándose a través de sus propias plumas en una caricia eléctrica. Sé que necesito tratarlo como un guerrero, pero él siempre será Easy para mí. El mundo entero se calmó. La nieve comenzó a caer suave y delicada. Rafael se giró, ahuecó su mejilla e hizo lo que había estado ansioso por hacer todo el día. Bajando la cabeza la besó. Nunca había amado antes de ella y nunca lo haría después. No había un después de Elena para él. Mi amor por ti es la verdad más profunda de mi existencia. Primavera, verano, otoño e invierno, pasaría todas las estaciones de mi vida contigo. Rafael. Ella colocó la palma de su mano contra su corazón. Su cazadora le devolvió el beso con amor que fue feroz y desafiante y para siempre. Cuando llegue nuestro invierno, iré a dormir en tus brazos con una sonrisa. Un resplandor lo rodeó mientras se besaban en la nieve que caía, sus relámpagos dorados bailando sobre su piel y su fuego de tormenta posesivo sobre sus alas. Hola, Arcángel. Habló contra sus labios.
Frotó la yema del pulgar sobre la piel fría de su mejilla. Hola, cazadora mía. A su alrededor, su gente sonreía y continuaba con sus tareas. Solo para que estemos claros, Bepti, no he superado el hecho de que volaste directamente en una batalla entre arcángeles. Una sonrisa estalló en su rostro. Pero lo hice con un lanzagranadas, ella dijo con orgullo. Admítelo, esa fue una gran idea de mi parte. Sus ojos pasaron por encima de su hombro. Hablando de eso, maldición, Imani es buena con el martillo de guerra. No tiene modales cuando va a golpear a un enemigo en la cabeza. Rafael sintió que sus labios se contraían. Las reglas de la guerra son diferentes a las reglas de hogar o de la sociedad educada. Si recuerdas, tu guía de etiqueta tenía un capítulo completo sobre las tales situaciones, desviaciones aceptables de la norma. Probablemente estaba haciendo la y tratando de ahogar tu voz entonces, ella admitió impertinente. Después de que termine esta guerra, ¿me la puedes volver a leer? Poniéndose a uno al lado del otro, continuaron hablando de su gente, incluyendo a una Imani que tenía su cabello rizado fuertemente trenzado hasta el cráneo y estaba vestida con una armadura de color negro desgastado que presentaba placas en capas para brazos y protección para el cuello. Eres joven y necia. Una mirada aguda a Rafael. Puedes exponer tus brazos. Los labios exuberantes se fruncieron en una cara de piel rojiza, de belleza deslumbrante. Yo prefiero mantener mis extremidades. ¿Imani le tiene miedo a alguien? Como me la describiste una vez, sí, una gran dama que no tiene tiempo para la mierda de cualquiera. Esa es Imani. Rafael quería sonreír. Siempre me gustó por eso. Debería haberlo admitido. Una mirada de risa. Tienes una debilidad por cierto tipo de mujeres. Rafael a veces pensó que debía haberse enamorado de Elena, la primera vez que se puso cara a cara con él, aunque había sido una simple mortal y él un arcángel. Más tarde, después de que cambiaron de Imani, ella dijo: ¿por qué la mayoría de ustedes no usan protección para el brazo y el cuello? Tal armadura tiene poco impacto en alguien de lucha con un arma pesada, como un martillo de guerra. Pero el peso y la rigidez añadidos provocan una reducción menor en la velocidad para aquellos que usan armas más ligeras. Y en una batalla entre inmortales, incluso esa reducción minúscula podría significar la vida o la muerte. Lo tengo, dijo Elena de inmediato. O todos lo usan, o ninguno de ustedes lo hace. Llegaron a un escuadrón, reunido un momento después, y su atención cambió. Cuando finalmente despegaron de Central Park, fue la oscuridad pesada. Las llamas parpadeaban contra el cielo nocturno, mientras tanto su pueblo, como el de Liyuan, los encendía para la luz y para el calor. La energía de extracción de Elijah de la red de la ciudad había volado los circuitos críticos en muchas áreas. La torre en sí tenía grandes generadores, pero había decidido priorizar el uso por parte de la enfermera y el equipo técnico de la torre. El lado de Rafael también tenía linternas y lámparas de alta potencia listas, baterías almacenadas en todo el lugar. No mostraría nada de eso en este momento, sin embargo, que el enemigo cayera, que el ejército de Rafael también estaba ciego en la oscuridad. Todo el tiempo, Nasir y su equipo se arrastraron en territorio enemigo. Su tarea era causar tanta destrucción como fuera posible. Ya era hora
de que llevaran la guerra a la puerta del enemigo. Hasta aquí el capítulo 64 de La Guerra del Arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor, comparte. Gracias por escucharme.